Nas, ¿qué quiere usarced, mi señora doña Baltasara? Decía la una, yo soy de este genial. Cada loco con su tema. Me lo habían de asegurar. Capuchinos descalzos y no lo creería del todo. Ese hombre no puede haber tocado lo que acabamos de escuchar. Si yo lo he oído 1000 veces en San Bartolomé, que era su parroquia. ¿Y de dónde tuvo que echarle el señor cura por malo, y era cosa de taparse los oídos con algodones? Y luego si no hay más que mirarle al rostro que según dicen es el espejo del alma. Yo me acuerdo pobrecito como si lo estuviera viendo, me acuerdo de la cara de Maese Pérez cuando en semejante noche como esta bajaba de la tribuna después de haber suspendido al auditorio con sus primores. ¡Qué sonrisa tan bondadosa, qué color tan animado! Era viejo y parecía un ángel. No que éste ha bajado las escaleras a trompicones, como si le ladrase un perro en la meseta, y con un color de difunto y unas. Vamos, mi señora doña Baltasara, créame usarced y créame con todas veras. Yo sospecho que aquí hay busilis. Comentando las últimas palabras, las dos mujeres doblaban la esquina del callejón y desaparecían. Creemos inútil decir a nuestros lectores quién era una de ellas. 4 había transcurrido un año más. La abadesa del convento de Santa Inés y la hija de Maese Pérez hablaban en voz baja, medio ocultas entre las sombras del coro de la iglesia. El esquilón llamaba a voz herida a los fieles desde la torre. Y alguna que otra rara persona atravesaba el atrio silencioso y desierto esta vez. Y después de tomar el agua bendita en la puerta escogía un puesto en un rincón de las naves, donde unos cuantos vecinos del barrio esperaban tranquilamente que comenzara la misa del gallo. Ya lo veis, decía la superiora, vuestro temor es sobremanera pueril, nadie hay en el templo, toda Sevilla acude en tropel a la catedral esta noche. Tocad vos el órgano. Y tocadle sin desconfianza de ninguna clase, estaremos en comunidad. Pero proseguís callando sin que cesen vuestros suspiros. ¿Qué os pasa? ¿Qué tenéis? Tengo miedo, exclamó la joven con un acento profundamente conmovido. ¿Miedo? ¿De qué? No sé. De una cosa sobrenatural. Anoche mirad. Yo os había oído decir que teníais empeño en que tocase el órgano en la misa. Y ufana con esta distinción pensé arreglar sus registros y templarle al fin de que hoy os sorprendiese. Vine al coro. Sola. Abrí la puerta que conduce a la tribuna. En el reloj de la catedral sonaba en aquel momento una hora. No sé cuál. Pero las campanas eran tristísimas y muchas. Muchas. Estuvieron sonando todo el tiempo que yo permanecí como clavada en el dintel y aquel tiempo me pareció un siglo. La iglesia estaba desierta y oscura. Allá lejos en el fondo brillaba como una estrella perdida en el cielo de la noche.
Una luz moribunda. La luz de la lámpara que arde en el altar mayor. A sus reflejos debilísimos, que solo contribuían a hacer más visible todo el profundo horror de las sombras, vi. Le vi, madre, no lo dudéis. Vi a un hombre que en silencio y vuelto de espaldas hacia el sitio en que yo estaba, recorría con una mano las teclas del órgano, mientras tocaba con la otra sus registros. Y el órgano sonaba, pero sonaba de una manera indescriptible. Cada una de sus notas parecía un sollozo ahogado dentro del tubo de metal que vibraba con el aire comprimido en su hueco y reproducía el tono sordo casi imperceptible pero justo. Y el reloj de la catedral continuaba dando la hora, y el hombre aquel proseguía recorriendo las teclas. Yo oía hasta su respiración. El horror había helado la sangre de mis venas, sentía en mi cuerpo como un frío glacial y en mis sienes fuego. Entonces quise gritar, pero no pude. El hombre aquel había vuelto la cara y me había mirado. Digo mal, no me había mirado porque era ciego. Era mi padre. Va. Hermana. Desechad esas fantasías con que el enemigo malo procura turbar las imaginaciones débiles. Rezad un paternoster y un ave María al arcángel San Miguel, jefe de las milicias celestiales, para que os asista contra los malos espíritus. Llevad al cuello un escapulario tocado en la reliquia de San Paco mío, abogado contra las tentaciones, y marchad, marchad a ocupar la tribuna del órgano, la misa va a comenzar y ya esperan con impaciencia los fieles. Vuestro Padre está en el cielo, y desde allí, antes que daros sustos, bajará a inspirar a su hija en esta ceremonia solemne para el objeto de tan especial devoción. La priora fue a ocupar su sillón en el coro en medio de la comunidad. La hija de Maese Pérez abrió con mano temblorosa la puerta de la tribuna para sentarse en el banquillo del órgano, y comenzó la misa. Comenzó la misa y prosiguió sin que ocurriese nada de notable hasta que llegó la consagración. En aquel momento sonó el órgano, y al mismo tiempo que el órgano un grito de la hija de Maese Pérez. La superiora, las monjas y algunos de los fieles corrieron a la tribuna. Miradle. Miradle. Decía la joven fijando sus desencajados ojos en el banquillo. ¿De dónde se había levantado? Asombrada para agarrarse con sus manos convulsas al barandal de la tribuna. Todo el mundo fijó sus miradas en aquel punto. El órgano estaba solo, y no obstante el órgano seguía sonando. Sonando como solo los arcángeles podrían imitarlo en sus raptos de místico alborozo. No os lo dije yo una y mil veces, mi señora doña Baltasara, no os lo dije yo. Aquí hay busilis. Oídlo, ¿qué? ¿No estuvisteis anoche en la misa del gallo? Pero en fin, ya sabréis lo que pasó. En toda Sevilla no sé. Habla de otra cosa. El señor arzobispo está hecho y con razón una furia. Haber dejado de asistir a Santa Inés, no
haber podido presenciar el portento. ¿Y para qué? Para oír. Una cencerrada. Porque personas que lo oyeron dicen que lo que hizo el dichoso organista de San Bartolomé en la catedral no fue otra cosa. Si lo decía yo. Eso no puede haberlo tocado el bisojo, mentira. Aquí hay Busilis y él. Busilis era, en efecto, el alma de Maese Pérez. Es raro. Tomábamos el té en casa de una señora amiga mía. Y se hablaba de esos dramas sociales que se desarrollan, ignorados del mundo y cuyos protagonistas hemos conocido, si es que no hemos hecho un papel en algunas de sus escenas. Entre otras muchas personas que no recuerdo, se encontraba allí una niña rubia, blanca y esbelta, que a tener una corona de flores en lugar del legañoso perrillo que gruñía medio oculto entre los anchos pliegues de su falda, hubiérasela comparado, sin exagerar, con la Ofelia de Shakespeare. Tan puros eran el blanco de su frente y el azul de sus ojos. De pie, apoyada una mano en la causeuse de terciopelo azul que ocupaba la niña rubia, y acariciando con la otra los preciosos dijes de su cadena de oro, hablaba con ella un joven en cuya afectada pronunciación se notaba un leve acento extranjero, a pesar de que su aire y su tipo eran tan españoles como los del Cid o Bernardo del Carpio. Un señor de cierta edad, alto, seco, de maneras distinguidas y afables, y que parecía seriamente preocupado en la operación de dulcificar a punto su taza de té, completaba el grupo de las personas más próximas a la chimenea, al calor de la cual me senté para contar esta historia. Esta historia parece un cuento, pero no lo es, de ella pudiera hacerse un libro, yo lo he hecho algunas veces en mi imaginación. No obstante, la referiré en pocas palabras, pues para el que haya de comprenderla todavía sobrarán algunas. Andrés, porque así se llamaba el héroe de mi narración, era uno de esos hombres en cuya alma rebosan el sentimiento que no han gastado nunca y el cariño que no pueden depositar en nadie. Huérfano casi al nacer, quedó al cuidado de unos parientes. Ignoro los detalles de su niñez, solo puedo decir que cuando le hablaban de ella, se oscurecía su frente y exclamaba con un suspiro, ya pasó aquello. Todos decimos lo mismo, recordando con tristeza las alegrías pasadas. ¿Era esta la explicación de la suya? Repito que no. Lo sé, pero sospecho que no. Ya joven, se lanzó al mundo. Sin que por esto se crea que yo trato de calumniarle, la verdad es que el mundo para los pobres y para cierta clase de pobres sobre todo, no es un paraíso ni mucho menos. Andrés era, como suele decirse, de los que se levantan la mayor parte de los días con 24 horas más, juzguen pues mis lectores cuál sería el estado de un alma toda idealismo, toda amor, ocupada en la difícil cuanto prosaica tarea de buscarse el pan nuestro cotidiano. No obstante, algunas veces sentándose a la orilla de su solitario lecho,
con los codos sobre las rodillas y la cabeza. Entre las manos exclamaba: si yo tuviese alguien a quien querer con toda mi alma. Una mujer, un caballo, un perro siquiera. Como no tenía un cuarto, no le era posible tener nada, ningún objeto en que satisfacer su hambre de amor. Esta se exasperó hasta el punto de que en sus crisis llegó a cobrarle cariño al cuchitril donde habitaba, a los mezquinos muebles que le servían, hasta a la patrona, que era su genio del mal. No hay que extrañarlo. Josefo refiere que durante el sitio de Jerusalén fue tal el hambre, que las madres se comieron a sus hijos. Un día pudo proporcionarse un escasísimo sueldo para vivir. La noche de aquel día, cuando se retiraba a su casa, al atravesar una calle estrecha, oyó una especie de lamentos, como lloros de una criatura recién nacida. No bien hubo dado algunos pasos más después de oír aquellos gemidos, cuando exclamó deteniéndose: «Diantre, ¿qué es esto?». Y tocó con la punta del pie una cosa blanda que se movía y tornó a chillar y a quejarse. Era uno de esos perrillos que arrojan a la basura de pequeñuelos. «La providencia lo ha puesto en mi camino», dijo para sí Andrés, recogiéndole y abrigándole con él faldón de su levita, y se lo llevó a su cuchitril. «¿Cómo es eso?», refunfuñó la patrona al verle entrar con él. «Perrillo. No nos faltaba más que ese nuevo embeleco en casa. Ahora mismo lo deja usted donde lo encontró, o mañana busca dónde acomodarse con él». Al otro día salió Andrés de la casa, y en el discurso de 2 o 3 meses salió de otras 200 por la misma cuestión. Pero todos estos disgustos, y otros 1000 que es imposible detallar, los compensaban con usura la inteligencia y el cariño del perro, con el cual se distraía como con una persona en sus eternas horas de soledad y fastidio. Juntos comían, juntos descansaban y juntos daban la vuelta a la ronda, o se marchaban a lo largo del camino de los carabancheles. Tertulias, paseos, teatros, cafés. Sitios donde no se permitían o estorbaban los perros, estaban vedados para nuestro héroe, que exclamaba algunas veces con toda la efusión de su alma y como correspondiendo a las caricias del suyo animalito: «No le falta más que hablar». Sería enfadoso explicar cómo. Pero es el caso que Andrés mejoró algo de posición, y viéndose con algún dinero, dijo: «Si yo tuviese una mujer». Pero para tener una mujer es preciso mucho. Los hombres como yo, antes de elegirla, necesitan un paraíso que ofrecerle, y hacer un paraíso de Madrid cuesta un ojo de la cara. Si pudiera comprar un caballo. Un caballo. No hay animal más noble ni más hermoso. Como lo había de querer mi perro, como se divertirían el uno con el otro y yo con los dos». Una tarde fue a los toros y antes de comenzar la función, dirigióse maquinalmente al corral, donde esperaban ensillados los que habían de salir a la lidia. No sé si mis lectores habrán tenido alguna vez la curiosidad de ir a verlos. Yo de mí puedo asegurarles que, sin creerme tan sensible como el protagonista de esta historia, he tenido algunas veces ganas de comprarlos todos.
Tal ha sido la lástima que me ha dado de ellos. Andrés no pudo menos de experimentar una sensación penosísima al encontrarse en aquel sitio. Unos cabizbajos, con la piel pegada a los huesos y la crin sucia y descompuesta aguardaban inmóviles su turno. Como si presintiesen la desastrosa muerte que había de poner término, dentro de breves horas, a la miserable vida que arrastraban. Otros, medio ciegos, buscaban olfateando el pesebre y comían, o hiriendo el suelo con el casco y dando fuertes resoplidos, pugnaban por desasirse y huir del peligro que olfateaban con horror. Y todos aquellos animales habían sido jóvenes y hermosos. Cuántas manos aristócratas habrían acariciado sus cuellos. Cuántas voces cariñosas los habrían alentado en su carrera, y ahora todo era juramentos. Por acá palos por acullá y por último la muerte con una agonía horrible acompañada de chanzonetas y silbidos. Si piensan algo, decía Andrés, ¿qué pensarán estos animales en el fondo de su confusa inteligencia? Cuando en medio de la plaza se muerden la lengua y expiran con una contracción espantosa. En verdad que la ingratitud del hombre es algunas veces inconcebible. De estas reflexiones vino a sacarle la aguardentosa voz de uno de los picadores, que juraba y maldecía mientras probaba las piernas de uno de los caballos, dando con él cuento de la garrocha en la pared. El caballo no parecía del todo despreciable, por lo visto, debía de ser loco o tener alguna enfermedad de muerte. Andrés pensó en adquirirlo. Costar, no debería de costar mucho, pero ¿y mantenerlo? El picador le hundió la espuela en el ijar y se dispuso a salir. Nuestro joven vaciló un instante y le detuvo. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Pero en menos de un cuarto de hora convenció al jinete para que lo dejase, buscó al asentista, ajustó el caballo y se quedó con él. Creo excusado decir que aquella tarde no vio los toros. Llevóse el caballo, pero el caballo, en efecto, estaba parecía estar loco. Mucha leña en él, le dijo un inteligente, poco de comer, le aconsejó un mariscal. El caballo seguía en sus 13. Va, exclamó al fin su dueño, démosle de comer lo que quiera, y dejémosle hacer lo que le dé la gana. El caballo no era viejo, y comenzó a engordar y a ser más dócil. ¿Verdad que tenía sus caprichos y que nadie podía montarlo más que Andrés? Pero decía éste, así no me lo pedirán prestado, y en cuanto a rarezas, ya nos iremos acostumbrando mutuamente a las que tenemos. Y llegaron a acostumbrarse de tal modo que Andrés sabía cuando el caballo tenía ganas de hacer una cosa y cuando no. Y a éste le bastaba una voz de su dueño para saltar, detenerse o partir al escape, rápido como un huracán. Del perro no digamos nada. Llegó a familiarizarse de tal modo con su nuevo camarada, que ni a beber salían el uno sin el otro. Desde aquel punto, cuando se perdía al escape entre una nube de polvo por el camino de los carabancheles y su perro le acompañaba, saltando y se
Adelantaba para tornar a buscarle o le dejaba pasar para volver a seguirle. Andrés se creía el más feliz de los hombres. Pasó algún tiempo, nuestro joven estaba rico o casi rico. Un día, después de haber corrido mucho, se apeó fatigado junto a un árbol y se recostó a su sombra. Era un día de primavera, luminoso y azul. De esos en que se respira con voluptuosidad una atmósfera tibia e impregnada de deseos, en que se oyen en las ráfagas del aire como armonías lejanas, en que los limpios horizontes se dibujan con líneas de oro y flotan ante nuestros ojos átomos brillantes de no sé qué, átomos que semejan formas transparentes que nos siguen, nos rodean y nos embriagan a un tiempo de tristeza y de felicidad. Yo quiero mucho a estos dos seres, exclamó Andrés después de sentarse, mientras acariciaba a su perro con una mano y con la otra le daba a su caballo un puñado de hierbas. Mucho, pero todavía hay un hueco en mi corazón que no se ha llenado nunca, todavía me queda por emplear un cariño más grande, más santo, más puro. Decididamente necesito una mujer. En aquel momento pasaba por el camino una muchacha con un cántaro en la cabeza. Andrés no tenía sed y sin embargo le pidió agua. La muchacha se detuvo para ofrecérsela, y lo hizo con tanta amabilidad que nuestro joven comprendió perfectamente uno de los más patriarcales episodios de la Biblia. ¿Cómo te llamas?, le preguntó así que hubo bebido, plácida. ¿Y en qué te ocupas? Soy hija de un comerciante que murió arruinado y perseguido por sus opiniones políticas. Después de su muerte, mi madre y yo nos retiramos a una aldea, donde lo pasamos bien mal, con una pensión de 3 reales por todo recurso. Mi madre está enferma y yo tengo que hacerlo todo, y como no te has casado, no sé, en el pueblo dicen que no sirvo para trabajar, que soy muy delicada, muy señorita. La muchacha se alejó después de despedirse. Mientras la miraba alejarse, Andrés permaneció en silencio. Cuando la perdió de vista, dijo con la satisfacción del que resuelve un problema: esa mujer me conviene. Montó en su caballo, y seguido de su perro se dirigió a la aldea. Pronto hizo conocimiento con la madre y casi tan pronto se enamoró perdidamente de la hija. Cuando al cabo de algunos meses ésta se quedó huérfana, se casó, enamorado de su mujer, que es una de las mayores felicidades de este mundo. Casarse y establecerse en una quinta situada en uno de los sitios más pintorescos de su país, fue obra de algunos días. Cuando se vio en ella rico con su mujer, su perro y su caballo, tuvo que restregarse los ojos, creía que soñaba. Tan feliz, tan completamente feliz era el pobre Andrés. Así vivió por espacio de algunos años, dichoso si Dios tenía. Que cuando una noche creyó observar que alguien rondaba su quinta, y más tarde sorprendió a un hombre moldeando el ojo de la cerradura de una puerta del jardín. Ladrones tenemos, dijo. Y determinó avisar al pueblo más cercano, donde había una pareja de guardias civiles. ¿A dónde vas?,
Le preguntó su mujer, al pueblo, ¿a qué a dar aviso a los civiles? Porque sospecho que alguien nos ronda la quinta. Cuando la mujer oyó esto, palideció ligeramente. Él, dándole un beso, prosiguió: me marcho a pie, porque el camino es corto. Adiós. Hasta la tarde. Al pasar por el patio para dirigirse a la puerta, entró un momento en la cuadra, vio a su caballo, y acariciándolo le dijo: adiós, pobrecito, adiós. Hoy descansarás, que ayer te di un mate como para ti solo. El caballo, que acostumbraba a salir todos los días con su dueño, relinchó tristemente al sentirle alejarse. Cuando Andrés se disponía a abandonar la quinta, su perro comenzó a hacerle fiestas. No vienes conmigo, exclamó hablándole como si lo entendiese. Cuando vas al pueblo, ladras a los muchachos y corres a las gallinas, y el mejor día del año te van a dar tal golpe que no te quedan ánimos de volver por otro. No abrirle hasta que yo me marche, prosiguió dirigiéndose a un criado, y cerró la puerta para que no le siguiese. Ya había dado la vuelta al camino cuando todavía escuchaba los largos aullidos del perro. Fue al pueblo, despachó su diligencia. Se entretuvo un poco con el alcalde charlando de diversas cosas, y se volvió hacia su quinta. Al llegar a las inmediaciones, extrañó bastante que no saliese el perro a recibirle, el perro que otras veces, como si lo supiera, salía hasta la mitad del camino. Silba. Nada. Entra en la posesión, ni un criado. ¿Qué diantres será esto?, exclama con inquietud, y se dirige al caserío. Llega a él, entra en el patio. Lo primero que se ofrece a su vista es el perro tendido en un charco de sangre a la puerta de la cuadra. Algunos pedazos de ropa diseminados por el suelo, algunas hilachas pendientes aún de sus fauces, cubiertas de una rojiza espuma, atestiguan que se ha defendido y que al defenderse recibió las heridas que lo cubren. Andrés lo llama por su nombre, el perro moribundo. Entreabre los ojos, hace un inútil esfuerzo para levantarse, menea débilmente la cola, lame la mano que lo acaricia y muere. Mi caballo, ¿dónde está mi caballo?, exclama entonces con voz sorda y ahogada por la emoción, al ver desierto el pesebre y rota la cuerda que lo sujetaba a él. Sale de allí como un loco, llama a su mujer, nadie responde, a sus criados, tampoco, recorre toda la casa fuera de sí. Sola, abandonada. Sale de nuevo al camino, ve las señales del casco de su caballo, del suyo, no le cabe duda. Porque él conoce o cree conocer hasta las huellas de su animal favorito. Todo lo comprendo, dice como iluminado por una idea repentina. Los ladrones se han aprovechado de mi ausencia para hacer su negocio. Y se llevan a mi mujer para exigirme por su rescate una gran suma de dinero. Dinero. Mi sangre, la salvación daría por ella. Pobre perro. Mío. Exclama volviéndolo a mirar, y parte a correr como un desesperado, siguiendo la dirección de las pisadas. Y corrió
Corrió sin descansar un instante en pos de aquellas señales. 1 hora, 2, 3. ¿Habéis visto? Preguntaba a todo el mundo, a un hombre a caballo con una mujer a la grupa. Sí, le respondían. ¿Por dónde van? Por allí. Y Andrés tomaba nuevas fuerzas y seguía corriendo. La noche comenzaba a caer. A la misma pregunta siempre encontraba la misma respuesta, y corría, hasta que al fin divisó una aldea, y junto a la entrada, al pie de una cruz que señalaba el punto en que se dividía en dos el camino, vio un grupo de gente, gañanes, viejos, muchachos que contemplaban con curiosidad una cosa que él no podía distinguir. Llega, hace la misma pregunta de siempre, y le dice uno de los del grupo: sí, hemos visto a esa pareja, mirad. Por más señas el caballo que la conducía, que cayó aquí reventado de correr. Andrés vuelve los ojos en la dirección que le señalaban, y ve en efecto su caballo, su querido caballo, que algunos hombres del pueblo se disponían a desollar para aprovecharse de la piel. No pudo apenas resistir la emoción, pero reponiéndose enseguida, volvió a asaltarle la idea de su esposa. Decime, exclamó precipitadamente, ¿cómo no prestasteis ayuda a aquella mujer desgraciada?